7 de la mañana, 44 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Hemos platicado antes del corte con Luis Alberto Valladares y él mencionó en 2 ocasiones a Gonzalo Marroquín, así que por ahí voy a tener que empezar con las preguntas. Pero ya me acompaña en estudios Gonzalo Marroquín, él está buscando la candidatura, él es candidato a la alcaldía capitalina por la agrupación política Encuentro por Guatemala. Gonzalo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Guillermo, buenos días, audiencia de la red. Gracias por esta invitación, porque es una oportunidad para poder transmitir ideas, pensamientos y las políticas que tenemos para que la gente sepa lo que va a suceder en la municipalidad durante los próximos 4 años. Gonzalo Marroquín en su momento fue director de Prensa Libre y creo que fue director de Prensa Libre en la época donde más enfrentamiento tuvo ese medio con la comuna capitalina y con el expresidente Álvaro Arzú y alcalde capitalino Álvaro Arzú en su momento. ¿Fue esto lo que lo motivó a buscar la candidatura a la alcaldía capitalina o qué fue lo que lo motivó para ir del periodismo a buscar una alcaldía? Bueno, en realidad voy a tratar de ser breve, pero durante los últimos 32 años, desde que se inició el proceso democrático, yo vi que el país no progresaba en pobreza, en salud, en educación, en seguridad, y que el sistema político de este país es el responsable de todos los males que estamos padeciendo, y ahora está comprobándose con esa explosión que viene de 2015 de corrupción y narcotráfico metidos en los partidos políticos. Eso me llevó también a la conclusión de que hay que participar y que hay que tratar de romper ese monopolio oscuro, sucio y podrido que ha sido la política en Guatemala. De tal cuenta que decidí participar y escogí la Municipalidad Capitalina porque pienso que se puede ganar la municipalidad y que es una buena vitrina para demostrar que se puede hacer una política diferente, ser un funcionario público distinto, que puede haber honestidad, transparencia y eficiencia en la administración pública. Luis Alberto Valladares, yo le pregunté de 4 candidatos que si él trabajaría con alguno de los candidatos a la alcaldía capitalina, tomando como punto de partida que ayer se ha celebrado el foro Tu Elección, donde han participado los candidatos a la alcaldía de la ciudad capital. Aprovechando la oportunidad, le recuerdo, hoy a las 18 horas con 30 minutos se transmite el segundo foro. En esta ocasión serán los candidatos a la alcaldía de Antigua Guatemala. Pero retomando el tema, le preguntaba a Luis Alberto Valladares acerca de 4 candidatos, él me mencionaba 4 candidatos, y entre esos lo ha mencionado a usted por su capacidad en el tema de comunicación. ¿Usted aceptaría trabajar con algún otro candidato? Y si fuese el caso, al contrario, si usted fuera el que quedase de alcalde de la ciudad capital, ¿usted contrataría a Luis Alberto Valladares o hay algún candidato que usted haya visto que le llame la atención trabajar con él? Bueno, en primer lugar, si yo no gano la municipalidad capitalina, que por cierto sí creo que va a suceder, quisiera hacer un paralelismo aquí, que estoy en la red, que tiene su área de deportes y por lo tanto debe tener mucha audiencia deportiva. Hace 2 semanas, hace 4 días, nadie pensaba que el Barcelona podía perder por lo menos llegar a la final de la Champions, y cayó estrepitosamente. Yo creo que eso mismo está sucediendo en la política y en la lucha por la municipalidad capitalina. Creo que estamos avanzando, creo que vamos a revertir las tendencias porque la gente está entendiendo que ya no más de lo mismo, son 20 años del oficialismo y que el segundo candidato, ese es el candidato alcalde, el alcalde Ricardo Quiñones, que es 20 años han estado en la municipalidad y no han podido resolver los problemas de transporte, agua, basura, los graves problemas de la ciudad no los han resuelto. Y el otro es Roberto González, aliado de la municipalidad hace 4 años, aliado del Partido Unionista y ahora pues pareciendo oposición, pero en realidad siendo un poco más de lo mismo. Así que creo que la gente se está dando cuenta que hay que cambiar y que el cambio debe venir de alguien que no sea esos 2 partidos. Así que yo no estoy metido en política para buscar un puesto. Así que le agradezco a Beto que haya pensado en mí para trabajar en la municipalidad, pero no, yo en caso de no ganar, simple y sencillamente vuelvo a mi trinchera, vuelvo a escribir, vuelvo a mi columna, vuelvo a la revista Crónica y me dedico a lo que sé hacer y a lo que me gusta. Pero creo que puedo hacer muchísimo desde la municipalidad por la gente. Creo que así como luché muy fuertemente, no solo en Guatemala, sino en toda la América Latina y en todo el continente por la libertad de expresión y por el derecho de los lectores, creo que desde la municipalidad puedo devolverle el poder a la gente. Creo que el vecino debe volver a mandar en la municipalidad. Creo que los alcaldes auxiliares deben dejar de ser empleados de la municipalidad para que sean
quienes sean la voz del vecino hacia la municipalidad. Y en cuanto a los demás compañeros, hay muchos a los que admiro y sobre todo veo luchando, los he encontrado algunos en campaña, los admiro, pero obviamente yo tengo un equipo muy integrado, tengo un equipo muy capaz y vamos con ese equipo es con el que queremos demostrarle a la población que podemos cambiar la municipalidad. Estamos conversando con Gonzalo Marroquín, es candidato a la alcaldía de la ciudad capital por la agrupación política Encuentro por Guatemala. ¿Por qué escoger Encuentro por Guatemala? ¿Cómo acepta usted la invitación de esta agrupación política, Gonzalo? Bueno, esa es una buena pregunta. Inicialmente yo pensé en un comité cívico, pero otra vez los diputados, ese pacto de corruptos, esa mafia que hay en el Congreso y en la política, lo que hizo fue hacer una ley electoral que desde Crónica yo lo denuncié desde un principio. Es una ley electoral que está hecha para que los mismos partidos políticos importantes, porque ahorita van a salir varios de la pelea, pero que los partidos políticos, no diría tradicionales, porque algunos son relativamente nuevos, pero esos partidos políticos que han corrompido tanto el sistema, para que ellos sigan manejando el poder. Sin embargo, dentro de toda esa porquería de partidos que hay uno que siempre destacó, siempre fiscalizó, siempre se caracterizó por ser diferente, Encuentro por Guatemala. Ninette Montenegro, si bien es cierto que se le critica porque tiene 27 años en el Congreso, ha sido la única diputada que ha mantenido una voz disonante ante toda esa corrupción que ha habido en el Congreso, tanto que por eso es que ellos mismos tratan de implicarla en esos casos de financiamiento ilícito, que ellos saben que el partido fue diferente a todos. Es evidente que es un partido que no cuenta con grandes financistas, que hacemos las campañas con los recursos muy limitados, y por eso creo yo que escogí Encuentro por Guatemala, y por eso también Encuentro por Guatemala vio coincidencias en mi forma de pensar y aceptaron mi proyecto. Cierro el tema de contexto y coyuntura hablando de un tema que me parece relevante, porque en su momento platiqué con un ex empleado de siglo XXI, en la época que usted estaba a cargo de siglo XXI, y me hizo un comentario que me llamó la atención, porque me dijo, si Gonzalo Marroquín trata de levantar la comuna capitalina como trató de levantar siglo XXI, no lo va a poder hacer. ¿Cuál fue su historia en siglo XXI? Usted tuvo que vender porque hubo una incapacidad administrativa, el proyecto era demasiado ambicioso. ¿Qué pasó con esa historia de un diario que era de los más importantes y que ahora no existe? ¿Y cómo fue esa venta del siglo XXI? Porque quien vino después en esta historia y aparece Roxana Valdetti. ¿Usted le vendió a Roxana Valdetti o cómo fue esa historia? No, esto es lindo de responder. En primer lugar, el problema del siglo XXI en la parte financiera es un problema. Nosotros cuando compramos siglo XXI estaba ya muy comprometido comercialmente, económicamente, era muy difícil el proyecto. Intentamos levantarlo. Obviamente eso coincide lamentablemente en la historia con la situación que se da con los periódicos en todas partes del mundo. No se puede pensar que alguien, porque periódicos tan famosos como el New York Times han tenido que hacer unos recortes hasta de 1000 periodistas en determinado momento. O sea, el impacto que ha tenido Internet en la prensa ha sido gigantesco. Entonces, dejando eso a un lado, me parece más importante por qué vendimos. Vendimos porque vimos que ya no era viable el proyecto. Todavía estaba en posibilidades de salir adelante, o sea, nosotros sí lo rescatamos. En realidad lo rescatamos para poderlo vender, por lo menos logramos la venta. Y la venta que nosotros hicimos fue absolutamente transparente. Nosotros se lo vendimos a 4 organizaciones, 3 de ellas cooperativas y a una organización indígena. Lo interesante fue que yo mismo como director publiqué un editorial donde publiqué los 4 nombres de las 4 asociaciones que habían comprado siglo XXI. ¿Qué pasó después? Pues muy triste, ¿verdad? Muy triste lo que pasó después. 2 medios de comunicación, porque no solo era siglo XXI, era también Al Día. 2 medios de comunicación que fueron a parar a manos malavidas de Roxana Valdetti. Así que yo creo que eso es importante. Para nosotros fue muy sencillo. Nosotros, cuando salió a relucir el caso, lo primero que hicimos fue, me presenté ante la CICIG, presenté todos los papeles de cuáles fueron los pagos que ellos hicieron, cómo los hicieron, cómo se vendió, porque todo fue absolutamente transparente.
Bueno, vamos al tema de propuesta para la alcaldía capitalina. Antes voy a poner a su disposición, amigo oyente y amigo televidente, el 58-58-1061, el WhatsApp de la red, para que usted nos haga llegar sus cuestionantes para Gonzalo Marroquín. Le repito, 58-58-1061. Gonzalo, 4 temas creo que son los más relevantes en este momento para los habitantes de la ciudad capital. Uno de ellos, el tránsito, el tráfico que se da en la ciudad capital. ¿Cómo resolver la problemática del tráfico? ¿Cuál es su propuesta? Voy a referirme específicamente, por supuesto, a la movilidad, pero quisiera referirme a que tenemos 7 ejes de trabajo. La movilidad en la ciudad que contempla el transporte público y el tráfico son uno de ellos, pero por encima de ese está el primero, que es el más importante, y que es que vamos a hacer transparente la gestión de la municipalidad, porque sin esa transparencia, sin devolverle a la gente el poder, no vamos a lograr ninguno de los otros ejes. En cuanto al tráfico y al tránsito, hay que ser muy claros. No se puede resolver el tránsito de la ciudad capital si no se resuelve claramente y de largo plazo y con una visión futurista el problema del transporte público. La municipalidad capitalina, y esto es lamentable, ha obviado soluciones sustanciales. Incluso ahora mismo están hablando de un aerometro que lo que va a hacer es entorpecer el desarrollo de un plan maestro de transporte público que debería tener la ciudad capital. Lo primero que hay que pensar es que debemos construir el metro. Simultáneamente, por supuesto, hay que hacer muchísimas acciones. Hay que darle más eficiencia al Transmetro, hay que llevarlo a Misco, hay que hacerlo más fluido, hay que traer más buses, y ya no se da abasto, ya es un servicio mediocre, digamos. Hay otra cosa, se ha ido desarrollando tan mal que la única vía, digamos, directa y exclusiva está en el sur de la ciudad. Hacia el norte pierde esa importante. Este es un concepto en el cual el bus debe tener una vía exclusiva para que sea eficiente y para que sea efectivamente cumpla con las metas para las cuales está. Así que tenemos que desarrollarlo bien hacia el norte, llevarlo hacia el sur, y mientras tanto empezar a pensar en la construcción de un metro, y un metro que no debe ser el metro de la ciudad capital, porque el problema es que la municipalidad capitalina, dentro de muchas de sus políticas equivocadas, se aisló del resto de municipios y se tiene que trabajar con los demás municipios para encontrar soluciones. Así que nosotros pensamos que el transporte hay que verlo como parte de la región metropolitana, que es otro de los ejes que tenemos que desarrollar, y pensar en que lo que ahora es la línea del tren podría ser una base para hacer un metro que viniera desde Amatitlán hasta la zona 18. O sea, una extensión del proyecto del Metrorriel. ¿Usted piensa que ese proyecto es viable? ¿Usted cree en el proyecto del Metrorriel que está propuesto? No, el proyecto que está propuesto es un proyecto otra vez parcial, es un proyecto sin mucha visión, sí está contemplándose ya por lo menos introducir un sistema más eficiente y un sistema más masivo, pero no tiene la visión que debe tener. O sea que hay que hacer los estudios correspondientes para que se haga el proyecto en realidad y no empezarlo a hacer como con parches, como se hizo con el Transmetro, que hay que recordar que el Transmetro creo que se inició, no estoy seguro, pero creo que fue en 2007, y cada 4 años, en el año electoral, se le agregaba un pedazo o una línea. Yo creo que eso tampoco hay que hacerlo, hay que empezar el proyecto y seguirlo y dejarlo previsto para que la siguiente administración continúe el desarrollo. Ahora, en el tema del metro, porque lo he escuchado de varios candidatos a la alcaldía, ¿de dónde sacaría usted los recursos o cómo haría usted el modelo de construcción de un metro? Porque sabemos que el kilómetro de construcción de los metros es sumamente alto. Sí, definitivamente es un proyecto que excede la realidad financiera de la Municipalidad Capitalina. La Municipalidad Capitalina tiene un presupuesto de 1.500 millones de quetzales, que es un buen presupuesto, que le permite hacer muchas cosas y haciéndolo más austero, porque actualmente tiene unos gastos exagerados a través de fideicomisos y de malos manejos, etcétera, pero haciéndolo efectivo se puede trabajar muy bien, pero no alcanza para un metro, definitivamente. No es una excepción Guatemala. Panamá, Santo Domingo y Quito tienen metros, son ciudades más pequeñas que Guatemala o similares en el caso de Quito, pero
no cabe duda que en todos los casos ha participado el Estado, el gobierno central. Hay que recordar que el gobierno central tiene que comprender que cerca del 25% de la población del país está en la región metropolitana. Esa región metropolitana tiene que ser atendida y entonces se debe hacer como se hizo en Panamá, como se hizo en Santo Domingo y en Quito, se debe hacer un proyecto que tiene una visión nacional y por eso se necesita también que haya un alcalde que tenga el liderazgo suficiente para negociar con el gobierno central y para que se convierta en un proyecto nacional, en un proyecto de interés para todos. O sea, un proyecto de inversión 100% pública o una alianza público-privada. Yo creo que en su inicio la inversión debiera ser 100% público, porque luego tiene que continuar con el subsidio. En ninguna parte del mundo el transporte público deja de tener subsidio. Y aquí, por ejemplo, en el metro aéreo, en el aerometro, se está pensando en una concesión de 20 años a una empresa privada, pero el pasaje va a estar fuera del alcance de los misqueños. Así que yo creo que tenemos que ser muy conscientes de la realidad social del país. El gobierno tiene que entender que tenemos que disminuir el consumo porque tiene su parte de retribución económica para el país. Si dejan de usarse vehículos, que la única forma para desestimular el uso de automóviles es que el transporte público sea eficiente, que sea bueno, de calidad y rápido. Ahora, y le voy a poner un caso hipotético. Usted dice el gobierno central se tiene que involucrar. Si Sandra Torres llegase a ser presidenta, ¿cómo usted llevaría la relación con Sandra Torres de la UNES siendo presidenta y usted siendo alcalde de la ciudad capital? Bueno, es una pregunta y me da una oportunidad muy grande, porque siendo candidato a alcalde ahora a veces veo la política nacional, que es la que siempre he seguido. En primer lugar, yo esperaría que Sandra Torres no vaya a ser presidenta de Guatemala. Creo que esa actitud que está demostrando ahorita de intolerancia, acosando al diario, a periodistas y ejecutivos del periódico judicialmente, lo que está terminando de demostrar es el nivel de cooptación que la política ha tenido sobre el sistema judicial. O sea, ¿cómo encuentra ella que jueces estén intimidando con órdenes judiciales a un periódico? Si ella es enemiga de la libertad de prensa, va a ser enemiga de todas las libertades de los guatemaltecos. Y creo que los guatemaltecos lo van a entender y ella no va a ganar. Pero de todas maneras, yo diría que el presidente que llegue, aún siendo Sandra Torres, tiene que entender que no es un proyecto del alcalde, ese no debe ser un proyecto del alcalde, ese proyecto tiene que pasar por el Congreso, más que por el Ejecutivo, pasa por el Congreso y el Congreso tendrá que tener presión incluso de la población de que empiecen a hacer las cosas como debe ser. Carlos Zacarías pregunta a través del WhatsApp de la red. Para nadie es un secreto que hay muchas ciudades dormitorio, producto de que la actividad económica muchas veces se concentra en la ciudad capital. ¿Usted considera que es una solución para el tránsito y también para el ordenamiento de la urbanización, la construcción de vivienda vertical y cómo trabajar estas licencias de construcción para que al final de cuentas no se desordene tampoco la ciudad capital? Mire, lo que tenemos que mantener es el orden. No podemos seguir construyendo sin una visión integral, tanto en la ciudad capital como en el interior. Por eso es que yo considero que una de las cosas que debemos promover, y ahí tenemos interés todos los municipios aledaños, debemos crear la región metropolitana que está contemplada ya en la Constitución de la República. Producto de eso habrá que pensar en cuáles son las soluciones de vivienda, etcétera, que se deben hacer, pero la región metropolitana urge que se contemple y que se lleve a cabo, lo cual tampoco va a ser fácil, porque es un proyecto que requiere también la emisión de una ley específica. Así que los retos que tiene enfrente la municipalidad capitalina son enormes. Lo que el vecino debe comprender es que si no se han atendido, ni siquiera se han empezado a atender durante 20 años, no se van a atender durante los próximos 4 años. Y por eso es que el cambio es imperioso, el cambio es necesario y el cambio es la única forma en la que se pueden empezar a avanzar, no solucionar, empezar a solucionarse todos los problemas. Dos cosas que la municipalidad haya hecho bien, la gestión de Álvaro Arzú y algunos otros alcaldes unionistas que hayan hecho bien y que usted diría, estos proyectos me interesan, los quiero continuar. Y dos cosas que usted diga, esto es lo peor que ha hecho esta administración.
Bueno, yo creo que no podemos demeritar, obviamente, si en 20 años se ha tenido un presupuesto de 1.500 millones ahora, pero digamos proporcionalmente ha tenido buenos presupuestos, tienen que hacer cosas buenas. Yo creo que tienen cosas de entretenimiento buenas, los pasos y pedales y esas cosas que a mí me parece que son positivas, programas culturales, programas de entretenimiento, las carreras a 21K y la 10K, o sea, todo lo que han hecho en el ámbito cultural, en el ámbito de entretenimiento, en el ámbito de deporte, y en el ámbito de programas, bueno, cultural ya lo mencioné, a mí me parece que son, y hay el mantenimiento, la fachada de la ciudad que está bastante bien, en limpieza, yo creo que todo eso lo han hecho bien y creo que son para nosotros un buen piso donde empezar y donde continuar para mejorar todos esos proyectos. Sobre todo lo que yo quisiera es propiciar que esos proyectos se multipliquen y se reproduzcan en áreas que en este momento han sido muy olvidadas o muy marginales. Por ejemplo, llevar eventos culturales a las zonas marginales, a las zonas menos beneficiadas. Los parques ahora en campaña electoral han corrido para pintar y arreglar parques por toda la ciudad. Yo creo que deberíamos hacer mejores parques muy significativamente porque la ciudad necesita, aunque ahora se proclama como una ciudad verde, es evidente que la ciudad necesita más áreas verdes. ¿Y las dos cosas que peor han hecho? Bueno, yo creo que las dos cosas que peor han hecho son la opacidad. La municipalidad trabaja de manera oscura absolutamente a través de los fideicomisos, pero a través también de un consejo municipal que las actas, cualquiera puede pedir las actas, demuestran la opacidad, se aprueban proyectos. El ejemplo más, yo he tenido en mis manos un acta en donde en 23 minutos o 27 minutos, el número puede variar, pero no más de 27 minutos, se aprobaron 34 puntos, en esos 34 puntos se aprobaba el presupuesto de Metra, la compra por 25 millones de cámaras y el presupuesto, la compra de asfalto para todo el año. Eso se aprobó todo en 27 minutos y en el acta no se mencionan ni los montos, los 25 millones que yo mencioné de compra de cámaras, yo tuve que investigar para saber que se trataba de esa cifra, pero en el acta no aparece. O sea, la opacidad es lo primero. Y lo segundo es el gran pecado de la municipalidad, no atender de fondo ninguno de los graves problemas que mencioné al principio, que son transporte y tránsito, basura y lo peor de todo, el agua. Ahora, el anterior candidato, Beto Valladares, de la UCN, lo mencionó a usted también por un ejemplo donde usted se apersonó a la comuna capitalina y entiendo que una concejal le dijo que para entregarle un tema de información había truco. ¿Cuál es la historia en todo esto? Bueno, la historia en realidad es que nosotros, para poder ir conociendo por dentro de la municipalidad, intentamos obtener alguna información. Fuimos, por supuesto, a Guatecompras y fuimos a la página de la municipalidad. Ellos dicen que todo está ahí. Nosotros no encontramos muchas de las cosas y entonces hicimos una solicitud que, por cierto, en días recientes me enviaron los CDs y ahora estamos viendo a ver qué nos enviaron y cómo nos lo enviaron, porque se me hace que nos lo enviaron con truco, pero la historia es que entonces nosotros solicitamos formalmente, por medio de la Ley de Acceso a la Información, que nos dieran toda esa información. Cuando yo llegué a la municipalidad, pedí hablar con el alcalde, con Ricardo Quiñones. El alcalde no me atendió, adujeron que no estaba en la municipalidad y me atendió una concejal. Y ella me dijo, cuando estábamos hablando, yo le dije, mire, esos datos no están en la página. ¿Cómo no? Me dijo, todos están en la página. Le dije, los hemos estado buscando. Lo que pasa es que tiene truco. Y eso está grabado, así que no es cuento. ¿Y el truco cuál era? Bueno, no lo dijo, pero nosotros no lo hemos podido encontrar. Ahora me enviaron los CDs de todos los que pedimos, de información de los fideicomisos y todo. Ojalá que no venga con truco. ¿Cuál era la información que no estaba pública en el sitio que usted bueno, encontró? Toda la información de los fideicomisos, los sueldos de los funcionarios. Y ella decía, incluso cuando le pregunté sobre el sueldo del alcalde, me dice, no, mire, si el sueldo del alcalde sí está, pero no lo hemos encontrado y lo queremos integrar porque tiene sueldos, gana un sueldo como alcalde, gana dietas en la consejo municipal, gana como
la junta directiva de Empagua y de otras direcciones que tiene la municipalidad, así que otras empresas, perdón, así que no me lo pudo integrar en ese momento y me dijo que me lo iban a dar a través de la ley de acceso. Los desechos sólidos son un problema en la ciudad capital. ¿Cuál es su propuesta para tratar los desechos sólidos que ahora resulta no solo son de la capital, también son de los municipios circunvecinos? ¿Cómo tratar este problema? Bueno, mire, ahí yo creo que ese es uno de los problemas más claros, pero que tiene una solución, yo diría que de más fácil trabajo en los siguientes 3 o 4 años. Lo que se tiene que hacer es lo que ya se dijo, el Ministerio de Ambiente dijo que ese basurero hay que cerrarlo, que técnicamente no está bien tratado, que permite la contaminación de la ciudad, la contaminación de los mantos freáticos y que hay que cerrarlo. Nosotros el primer día que asumamos vamos a iniciar el proceso de cierre. El cierre de un basurero técnicamente tiene que cerrarse bien, tiene que protegerse el ambiente y eso lleva mucho tiempo, incluso años. Pero al mismo tiempo vamos a empezar a hacer el proyecto de lo que va a suceder con la basura en Guatemala. ¿Qué es lo que debe suceder? Y voy a poner un ejemplo porque como periodista lo que soy es alguien práctico y me gusta conocer, por eso mencioné que si Panamá tiene 1 metro, si República Dominicana tiene 1 metro, si Ecuador, Quito tiene 1 metro, Guatemala puede tener 1 metro, no hay que ser un genio para entenderlo. Lo mismo pasa con la planta de procesamiento de basura. Hace algunos años la mayoría de plantas de procesamiento, el mayor problema era que contaminaban mucho el ambiente en el momento de procesar la basura. Hoy esas plantas se han desarrollado muchísimo. Etiopía es un buen ejemplo, es el ejemplo que yo quisiera tomar como para iniciar el proceso de tratamiento de la basura. Ellos construyeron una planta de tratamiento que, por cierto, en Europa hay muchísimas similares. Una planta de tratamiento que no está fuera del alcance del financiamiento en Guatemala, son 114 millones de dólares, costó a ellos, supongamos que será entre 114 y 130 millones para Guatemala. Y lo interesante de esta planta es que produce en Etiopía, en la capital, Addis Abeba, produce el 30% de la energía eléctrica que consumen los capitalinos. Y es una ciudad de 3 millones de habitantes, o sea, estamos hablando como la región metropolitana más o menos. Produce limpia agua, genera agua limpia porque el agua al momento de mover las turbinas el proceso se hace con agua a altísimas temperaturas y por lo tanto se limpia el agua, por lo tanto también se puede meter a nuestro sistema de aguas que tanto problema tenemos y por último, de los desechos se hacen ladrillos que sirven para construcción, de lo que preguntaba Carlos un poco antes, la construcción para edificios o vivienda barata, digamos, para que pueda abaratarse la vivienda. Así que ese es un proceso que va a hacerse. La pregunta que me hace la gente es, bueno, ¿dónde se va a colocar la planta? Pues habrá que hacer los estudios para encontrar el lugar adecuado, pero lo que sí se puede saber es que el tratamiento que va a tener es muy diferente al tratamiento que tiene el basurero de la zona 3. Usted ha mencionado que uno de los graves problemas de la ciudad capital es el agua. ¿Cómo resolvería el problema que ya tienen algunas colonias donde el agua llega 1, 2, 3 horas al día? Y aparte que ya estamos empezando a ver manifestaciones en el anillo periférico y demás por parte de asentamientos que dicen no tenemos el servicio del agua potable. ¿Cómo resolvería usted esa problemática? Bueno, la primero es que ojalá que fuera 1, 2 o 3 horas. Hay lugares donde pasan 1 semana sin recibir agua. O sea, veamos la magnitud del problema y de lo inhumano que es que una colonia, por ejemplo, deje de recibir, una colonia como la colonia Santa Fe en la zona 13, estuvo durante 1 semana sin recibir agua. Entonces el problema es muy grave y ese es un problema que obviamente en parte tiene culpa la municipalidad y hay un efecto también que estamos con el problema del agua a nivel mundial y el cambio climático nos va a agravar ese problema. Entonces, ¿qué debe existir? En primer lugar debe existir equidad. O sea, no es posible que durante 1 semana haya colonias que dejen de recibir agua totalmente y en otros lugares jamás dejan de recibir agua. Entonces se debe hacer una cuestión humana de decir vamos a ser equitativos y obviamente se puede anunciar que va a haber cierres de agua temporales en determinadas zonas para darles a las zonas que no tienen y que entonces haya una equidad. Pero eso no es suficiente, también hay que trabajar y prever que el problema no se siga agudizando o que se agudice lo menos posible.
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar los mantos freáticos. El 50% de la ciudad capital depende en un 50% de los mantos de agua que tenemos bajo tierra. Y un 50% del agua que nos llega de las diferentes cuencas que llegan a la ciudad. Ahora, ¿qué sucede con eso? En la época seca se llega a depender hasta un 60-65%. Entonces, si no cuidamos los mantos freáticos, lo que estamos haciendo es que los estamos perdiendo sin ponerles atención. Y eso es lo que ha hecho la Municipalidad Capitalina. Donde antes se abría un pozo, yo he platicado con varios constructores de pozos y todos me han dicho más o menos con diferentes cifras, porque en cada lugar de la ciudad el agua está a distinta profundidad, pero donde estaba a 350 pies, ahora está a 700, donde estaba a 400, ahora está a 800, o sea, estamos duplicando casi, se están cayendo los mantos freáticos porque no ha habido ninguna política de recargar esos mantos freáticos. Esos mantos freáticos deben recargarse, tenemos que cuidar los barrancos, tenemos que cuidar los bosques, promover que se estén recargando los mantos freáticos. Y los hemos cuidado tan poco que uno de los mayores contaminantes que tenemos es el propio basurero municipal, que está contaminando los mantos freáticos, y el momento en que los llega a contaminar drásticamente, entonces el peligro sería enorme para todos los vecinos. Tengo 40 segundos porque se me ha terminado el tiempo, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta. ¿Usted cree que la comuna capitalina se tiene que involucrar en temas de seguridad para el habitante de la ciudad? Definitivamente, se tiene que involucrar más en materia de seguridad, en seguridad especialmente. Es uno de los problemas que más está afectando a la población. Cuando vamos a las colonias, una de las quejas es agua, transporte y seguridad. Así que creo que la municipalidad puede hacerlo, pero creo que también es importante que la gente sepa, la municipalidad no solo debe hacerlo, sino puede hacerlo, porque hay una ley de descentralización que le permite exigir parte de la responsabilidad en educación, en salud, en seguridad y en ambiente. Y nosotros pensamos aprovechar esa ley de descentralización para exigir algunas materias que nosotros podamos para contribuir a ser una ciudad más humana, donde podamos vivir todos mejor. Gonzalo Marroquín, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Guillermo. Gonzalo Carlos Marroquín, candidato a la alcaldía de la ciudad capital por la agrupación política Encuentro por Guatemala, platicando con nosotros a esta hora de la mañana acerca de sus propuestas y también de temas de contexto y coyuntura. 8:17, vamos a la pausa, ya regresamos con más.